Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA, Agencia Vasca del Agua, Gobierno Vasco. URA da, gu gara. El agua da verdadero sentido a la vida. En realidad, es la vida misma sintetizada en la unión covalente entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua es, por tanto, fuente de vida, y desde tiempo inmemorial, fuente de inspiración para la humanidad, que ha sugerido las más bellas y relevantes manifestaciones artísticas del pasado, protagoniza las del presente y lo hará en el futuro. La cultura es testimonio y motor de cambios sociales, y su aportación ha sido, es y será clave para preservar ese milagro frágil y complejo que es el agua. Materia prima de poemas, canciones, novelas, cuadros, el agua inspira en cualquiera de sus formas. Sólida, como los glaciares de la novela Tierra de Eloy Moreno. Líquida, como el lago sobre el que se suspende la escultura Elogio del agua de Eduardo Chillida. O gaseosa, como las llamativas nubes naranjas del célebre cuadro El Grito de Edvard Munch. En Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, no estamos aquí para sentar cátedra, sino para mostraros la directísima relación que existe entre cultura y agua. Un vehículo que esperamos nos ayude a difundir un mensaje en favor de su consumo responsable, porque el agua es un bien común y finito, que es de todas y todos y de las generaciones futuras. Y pretendemos hacerlo de la mano de la cultura. Nada más y nada menos. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta La cultura y el agua. Música, cine, novela, poesía, teatro, pintura, escultura, arquitectura. El agua como fuente de inspiración en la cultura y el agua. El agua ha servido de musa a escritores a lo largo de generaciones. Por eso la literatura de cualquier época está plagada de ejemplos, donde el líquido elemento es marco, escenario o protagonista. Hoy os vamos a hablar de 3 bellos ejemplos en los que el agua es un personaje más y quizás el personaje principal. Obras en las que el agua se convierte en una manifestación de belleza, armonía e identidad. En 1960, 11 años después de que hubieran inundado el pueblo de sus veranos, Ana María Matute volvió a Mansilla de la Sierra en La Rioja y vio que el pueblo por el que correteó los veranos de su infancia ya no existía. Había sido cubierto por las aguas del pantano. 3 años después de aquella visita, sus relatos de aquel tiempo anegado los recogió en la novela El río. La naturaleza en todas sus manifestaciones vegetales, minerales y animales, y muy especialmente la lluvia, las nubes o el eco, son elementos clave de una novela que mezcla realidad y misterio, vida y muerte. Pero también nos habla de las costumbres y los ritos, los amigos, los juegos, los oficios. Más de 50 años después de su primera edición, en 2019, la editorial nórdica publicó una cuidada edición ilustrada con dibujos de Raquel Marín que honran la cuidada prosa de la ganadora del Premio Cervantes. La hora de la siesta bañándose en el río, cazando lagartijas, las felicidades mínimas, la naturaleza, el paisaje, el río. Si te gustan las historias costumbristas con naturaleza e infancia como telón de fondo, este es tu libro. Toma nota. El río, de Ana María Matute. Tristemente, la problemática de la falta de agua se ha convertido en tendencia literaria y nuevo leitmotiv para narraciones futuras. La memoria del agua, de la autora finlandesa Emi Taranta, es un claro ejemplo. La novela se sitúa en un futuro indeterminado después de las guerras del petróleo, ya agotado. El agua dulce, un bien preciado, privilegio de unos pocos, escasea en un planeta sin lluvias ni casquetes polares, derretidos por el deshielo. Su protagonista, Noria Kaitio, es una joven de 17 años que pertenece a una larga estirpe de maestros del té. Poco antes de la ceremonia que la convertirá en una de ellos, su padre le enseña que los maestros del té son, por encima de todo, guardianes del agua, y le muestra un manantial secreto que deberá custodiar cuando él falte. Al morir su padre, Noria asume la responsabilidad de ser la guardiana del manantial en un mundo donde el agua es un bien escaso que puede salvar vidas, pero también quitarlas. Su secreto llega a los oídos del nuevo comandante militar, cuyo ejército controla el suministro de agua en el territorio, pero la reserva acuífera no es el único conocimiento prohibido que Noria atesora.
No te preocupes, no vamos a hacerte spoiler, pero sí te invitamos a sumergirte, y nunca mejor dicho, en una historia conmovedora e imaginativa, que invita a la reflexión sobre el porvenir de la humanidad y el resto de especies, cuya supervivencia está indisolublemente unida al agua. Para terminar nuestra trilogía de recomendaciones literarias relacionadas con el agua, te proponemos la novela Bilbao, New York, Bilbao, Premio Nacional de Narrativa de 2009 del escritor vasco Kirmen Uribe. Los peces y los árboles se parecen porque en sus anillos y en sus escamas quedan las huellas del tiempo vivido. Esta es la primera frase de una novela en la que en esta ocasión el agua, más concretamente el mar, es el marco de referencia del que se sirve el autor para relatar la historia de su propia familia, una saga de marinos ondarreses. La novela transcurre durante un vuelo entre el aeropuerto de Bilbao y el JFK de Nueva York. A través de cartas, diarios, emails, poemas y diccionarios, el autor crea un mosaico de recuerdos y narraciones donde personajes anónimos como el abuelo y el padre de Kirmen se cruzan con figuras históricas como el pintor bilbaíno Aurelio Arteta, el arquitecto Ricardo Bastida o el político Indalecio Prieto. El misterio en torno al nombre del pesquero de la familia Uribe, dos amigos, o la leyenda creada por la población de Ondarroa sobre un naufragio son algunas de las peripecias que ayudan a construir un bello homenaje que ensalza un oficio, el de marinero, hoy casi totalmente perdido. Si quieres hurgar por los recuerdos de nuestros arranzales, deberías dejarte ayudar por la memoria y fantasía de Kirmen Uribe. La hidronimia vasca, el patrimonio del agua en Euskadi, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, todo esto y mucho más en las próximas entregas de Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua. Las encontrarás en nuestra web uragencia.euskadi.eus.